vamos a meternos de lleno en un tema fascinante: cómo la política puede poner patas arriba los mercados financieros. Hoy ponemos el foco en Perú y en el auténtico terremoto que han supuesto sus últimas elecciones. Y para entender lo que está pasando, lo primero es ver de dónde veníamos. Y es que, ojo, veníamos de un momento increíble. El año 2025 fue simplemente espectacular para la Bolsa de Valores de Lima. Terminó el año con un alza del 44%, un rendimiento brutal que, lógicamente, puso al mercado peruano en el radar de todo el mundo. Pero de repente llegó abril de 2026 y todo se vino abajo. El mercado sufre una de sus caídas más bestias del año. Entonces, la pregunta es obvia: ¿qué demonios pasó? ¿Qué pudo provocar un giro tan radical? Pues la respuesta, como casi siempre, estaba en las urnas. Vamos a analizar esto con calma. Antes del desplome, el ambiente era de un optimismo que se podía casi tocar. El mercado no solo venía de un año increíble, sino que todo apuntaba a que 2026 iba a seguir por el mismo camino. Y que no era solo una sensación en el aire, ¿eh? Los datos oficiales lo confirmaban. La agencia andina, por ejemplo, recogía ese sentir general. Un mercado fuerte, con una inercia muy positiva. Vamos, que había razones de peso para estar confiados. A ver, es fundamental entender por qué el mercado estaba tan fuerte. Porque, como vemos aquí, no era una burbuja, estaba apoyado en cimientos muy sólidos. Por un lado, el subidón de los precios de los metales. Por otro, un entorno internacional que ayudaba, con tipos de interés más bajos en Estados Unidos que empujaban el dinero hacia mercados como el peruano. Y sobre todo, la ya famosa estabilidad macroeconómica de Perú. Y con este panorama tan positivo, llegamos al momento que lo dinamita todo por los aires, la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Un auténtico seísmo político que la verdad nadie vio venir con esta intensidad. Fíjense en la cronología, porque es la clave de todo. Antes de las elecciones, los inversores estaban a la expectativa, cautelosos pero sin pánico. El lunes 13 de abril, justo después de votar, el mercado seguía tranquilo. ¿Por qué? Porque todo el mundo daba por hecho una segunda vuelta entre dos candidatos pro mercado, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Pero llega el miércoles 15 y el conteo de votos da un vuelco total. Roberto Sánchez, el candidato de izquierda, se cuela en la segunda vuelta. De repente el guión que todos tenían en la cabeza se había roto. La reacción fue instantánea y fue brutal. El principal índice de la Bolsa de Lima se desplomó un 4,16% en un solo día. Una venta masiva que era un reflejo clarísimo del pánico que se apoderó de los inversores. Y esto no fue una caída abstracta, afectó a los pesos pesados del mercado, a las blue chips. Intercorp, uno de los grandes grupos financieros, se dejó casi un 10%. Credicorp, otro gigante, más de un 8%. Ni las mineras que se estaban beneficiando de los buenos precios de los metales se libraron. Esto nos dice algo muy claro. La gente estaba vendiendo de todo, la señal inequívoca de que el problema no era una empresa u otra, sino el país. Así que aquí está la clave de todo. El mercado no se hundió por un mal dato económico, se hundió porque el escenario político que ya había descontado, el que ya daba por hecho, saltó por los aires. Los inversores tuvieron que recalcular de la noche a la mañana qué futuro le esperaba al modelo económico de Perú. Y esto nos lleva al corazón del asunto. La segunda vuelta electoral ya no va de elegir entre dos personas. Ahora mismo es una elección entre dos visiones para el futuro de la economía peruana que no podrían ser más distintas. Un auténtico choque de trenes. Aquí se ve el contraste de forma meridiana. Por un lado, Keiko Fujimori, que básicamente propone más de lo mismo, seguir con la economía de mercado, apoyar la inversión privada y que el Estado ponga las cosas fáciles. Y por el otro, Roberto Sánchez, que plantea un volantazo en toda regla, un Estado con mucho más peso, renegociar los grandes contratos, meter nuevos impuestos a las grandes empresas y hasta nacionalizar algunos recursos. Para que nos hagamos una idea de lo que está en juego, hay que entender qué son estos contratos ley. Son, básicamente, acuerdos blindados que dan seguridad a muy largo plazo a los inversores. Han sido una pieza clave de la estabilidad de Perú durante décadas. Claro, la simple idea de que se puedan tocar o renegociar por las bravas, pues imagínense el nivel de incertidumbre que eso genera. Y aquí está, digamos, el origen de todo. La propuesta de Sánchez no es un ajuste aquí o allá, es cambiar las reglas de juego desde la base. Habla de una reforma constitucional para quitar los artículos que, según él, le atan las manos al Estado para intervenir en la economía. Desde el punto de vista de un inversor, esto es literalmente un salto al vacío. Pero, claro, este pánico del mercado no viene solo de leer un programa electoral. Viene también de un miedo muy reciente. De un fantasma que todavía está muy presente en la memoria de todos, las elecciones del 2021. Y si hay algo, una sola cosa, que hace sonar todas las alarmas en los despachos de los inversores, es esta: tocar al Banco Central de Reserva.
Sánchez ha dejado caer que cambiaría a su presidente, Julio Velarde, que está considerado poco menos que el arquitecto de la estabilidad económica de Perú. A ver, el Banco Central en Perú no es una institución más. Para muchos es la entidad pública más sólida y respetada del país. Durante casi 30 años su independencia ha sido el ancla que ha mantenido la inflación a raya y ha dado confianza a los mercados. Poner en duda esa autonomía es, para cualquier inversor, cruzar una línea roja. Y aquí es donde todo encaja. Para el mercado, Roberto Sánchez es el sucesor político de Pedro Castillo. Y la victoria de Castillo en 2021 provocó una fuga de capitales y una volatilidad tremenda precisamente por miedos muy parecidos a los de ahora. Este número es probablemente el recordatorio más potente de ese miedo. Durante la incertidumbre del gobierno de Castillo, el dólar llegó a un máximo histórico, 4 soles con 10. Ese es el fantasma que ahora mismo recorre los pasillos de la bolsa peruana. Bueno, y con todo esto sobre la mesa, llegamos a una conclusión bastante clara. Las reglas del juego para invertir en Perú, al menos por ahora, han cambiado por completo. La idea clave con la que tenemos que quedarnos es esta. Los buenos precios de los metales, si la economía va bien, todo eso ha pasado a un segundo plano. Ahora mismo, el único factor que de verdad importa, el que mueve el mercado, es la incertidumbre política. Y este gráfico es la foto perfecta de la situación. El riesgo político se ha comido la mayor parte del pastel, dejando en anécdota los factores que tradicionalmente movían la bolsa. Toda la atención, absolutamente toda, está puesta en la segunda vuelta electoral. Al final del día, para el dinero, para los inversores, la cosa se reduce a una pregunta muy simple. ¿Continuidad o cambio radical? Se elige entre un modelo que ya se conoce, con sus cosas buenas y malas, o se apuesta por un cambio total cuyas consecuencias a día de hoy son una incógnita. Y esto nos deja con la gran pregunta, que ya no es solo sobre Perú. ¿Pueden los cimientos económicos de un país, por muy sólidos que sean, aguantar el peso de una incertidumbre política tan grande? Esa es la duda que el mercado peruano va a tener que resolver en los próximos meses.